Presentación. Estamos en el capítulo 2, la segunda parte del tema Entendidos en los tiempos. Y si mal no recuerdo, estuvimos hablando sobre entender qué es lo que está ocurriendo entender qué es lo que está ocurriendo en cada ambiente, en cada clima, ya sea a nivel macro, qué está pasando en el mundo, pero también entender qué está pasando a nivel micro, a nivel local entre el pueblo de Dios. Y la importancia entonces de discernir las temporadas, porque pueden haber diferentes ambientes simultáneamente de acuerdo al contexto. Yo ahora decía, he estado escuchando enseñanzas que han estado hablando sobre la niñez, sobre la familia, sobre la obediencia, sobre el temor de Dios, sobre pensar. Vean, hermanos, yo me he conmovido realmente. Ha sido en qué está pensando, en qué está pensando. He escuchado a un psicólogo decir que de 30,000 a 35,000 pensamientos por semana nos cruzan la cabeza. Y 200,000 de ellos van a, 2,000, perdón, de ellos van a quedar ahí en nuestra cabeza, van a bajar al corazón. Qué importante tener mucho cuidado. Y dentro de todo esto que estamos diciendo sobre entender los climas, sobre entender los tiempos, sobre entender lo que está pasando, una de las cosas es dejar de discutir temas menores y enfocarnos en ejercitarnos en la virtud de la tribu de Isaacar. ¿Y esto por qué? Porque hay personas que están hilando muy fino y perdón para los que discrepen, pero es lo que siento del Espíritu. Hilando muy fino en cosas que no son medulares, en cosas que no son necesariamente espirituales, en cosas que realmente no están hablando de la vida eterna. Y la gente está discutiendo si se pone corbata o no se pone corbata para subirse al altar. He estado casi ya por 2 semanas siendo abordada por una persona que, aún sabiendo en la responsabilidad espiritual que tengo, insiste en predicarme a Cristo, haciendo énfasis del error de que una mujer esté ejerciendo un espacio pastoral. Y yo pregunto, y mientras estamos en eso, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué cosas son las que nos están entreteniendo? Que no son medulares, que no son realmente importantes para la vida eterna. Por lo anterior que dije, voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar. Estoy clara que el Señor llama al varón a trabajar. Mas, sin embargo, hay también dentro de la palabra mujeres, y principalmente mujeres fueron las que dieron soporte económico al ministerio de Jesús. Y así hubo también profetisas. Y particularmente, contrastándolo en la situación de la actualidad, dolorosamente hay que decir que si usted revisa las congregaciones, la mayoría de personas activas en la fe son las mujeres. Los varones, quien tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, de criar a los hijos llevando ese oeste, esa dirección para que las esposas se embaracen de la visión y lo apoyen, están siendo ellos, algunos o la mayoría, nunca se puede generalizar,
irresponsables porque no están asumiendo. Les importa mucho el estatus social, les importa mucho que haya lujos, que haya comida, que haya dinero, que haya viajes, que haya ropa de marca. Pero lo que tiene que ver con la oración, con la santificación, con la búsqueda espiritual, son contados con los dedos. Y el Señor mira los corazones. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios, no voy a dar nombres aquí, pero hay muchas personas reconocidas a nivel mundial que han dicho, el Señor me llamó a mí, yo mujer, porque este ministerio se lo entregó a un varón y no lo quiso tomar. El Señor ve los vasos y quien esté dispuesto a trabajar, Él lo toma y lo unge y lo respalda. Que esto sea de exhortación para todos. No podemos estar discutiendo temas menores, cosas que al final de cuentas no son las que van a decir si alguien es salvo o no es salvo, o que la persona crezca espiritualmente. ¿Cuántas cosas en su casa, cuántas cosas en las congregaciones se están peleando, se están discutiendo? Que si cantan esta canción, que si no la cantan, que si dijo esto o dijo lo otro. Y realmente no se está meditando en enfocarnos en las cosas que realmente sirven para la vida eterna, que tienen virtud. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Juan 1:25, cuando los fariseos están discutiendo con Juan el Bautista, donde le dicen, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Ellos buscaban contener el ministerio de Juan dentro de su conocimiento limitado. Y es importante que nosotros quitemos la mirada de cosas. Y estamos hablando en un contexto totalmente espiritual. Ya es tácito, o sea, ya todo se sobreentiende que no nos debemos de estar desgastando en cosas del mundo, en cosas que no aprovechan para la vida eterna. Estamos enfocados en temas que tienen que ver con la palabra, dogmas, criterios, paradigmas que han sido estipulados por hombres y no por el Señor. Cosas que la gente cree que este es el proceso indicado. Que si comen o que si no comes, que si vistes o no vistes, que si ofrendas, que si no ofrendas, que si diezmas o no o diezmas. Ciertamente es responsabilidad de que cada uno de nosotros nos ocupemos, como Pablo le hablaba a Timoteo, y lo hemos leído varias veces, de las cosas espirituales, de los ejercicios de la piedad, de orar, como hemos venido escuchando las enseñanzas de este hermano Derek Prince, la importancia de orar y luego venir a la palabra y volver a orar y decirle, Señor, aclárame, dime, dirígeme. Porque ciertamente todos los que comparten la palabra de Dios, todos los que la explican, todos los que se permiten tener un lugar de liderazgo en relación a otros para lo que es la enseñanza de la palabra, hemos de entender que asumimos una responsabilidad muy grande. Ay, de que haya falsas doctrinas. Ay, de que nosotros hagamos leña del árbol caído. Esta semana, creo, la semana antepasada, varias veces dije, no hay que hacer leña del árbol caído. Nosotros no queremos destruir a las personas. Nosotros buscamos que se acerquen al Señor, que encuentren en Él libertad y que vayan en pos de la santificación. Amén. Es necesario que nosotros, cual la tribu de Isaacar, seamos luz para las naciones. Como dice la palabra en Isaías 63, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esto lo está diciendo a esa luz de Cristo, a su presencia manifiesta en cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros hemos de entender que la unción que recibimos del Señor nos ha de dar claridad para el entendimiento y el conocimiento de su palabra para poder impactar nuestras esferas.
esos climas, esos ambientes que estamos detectando que quizás no están iguales unos que otros, los procesos por donde van las personas o que vamos nosotros también, porque si nosotros no estamos entendiendo ese entorno que estamos viviendo como familia, como persona, como familia, como comunidad de fe y también a nivel macro, a nivel mundial, nosotros entonces, entre más se está yendo este mundo a la decadencia y se está entrando en periodos de confusión y de incertidumbre, es preciso nuestro actuar como hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Romanos 8:19. La palabra dice, bueno, leo desde el 18, 8:18, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El mundo, con rapidez, amados, se vuelve en oscuridad espiritual. Literalmente, la profecía en Isaías 62 que dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Es algo que ustedes y yo estamos viendo. Y tal vez usted diga, sí, en otras oportunidades han sido igual, la gente ha creído que ya viene el fin del mundo y que ya se acaba todo. Sí, pero si somos entendidos en los tiempos, vamos contrastando junto con el resto de la palabra y nos vamos dando cuenta cómo se está cumpliendo lo que el Señor dice, de lo que se espera para el final de los tiempos, para los principios de dolores. Y ahí es donde nos ubicamos y decimos, hoy la venida del Señor está cerca. Por eso viene la demanda para nosotros que en lugar de estar distraídos en temas menores, nos enfoquemos en esa virtud de la tribu de Isaacar, en entendimiento, conocimiento, revelación. De manera que con el Señor nosotros andemos a la luz. Y como dice esta palabra, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Es una responsabilidad que se nos ha dado. Tal vez usted dice, uy, qué fuerte vivir en este tiempo. Bueno, yo creo, hermanos, no solo yo, más de uno cree que estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Veamos la palabra en Efesios 1:10. Efesios 1:10 nos dice, bueno, como siempre digo esa cita y luego me devuelvo un poco. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto de reunir todas las cosas, hemos de entender que en épocas de transición, las habilidades interpretativas proveen claridad con la esperanza de escapar de las artimañas del diablo. Por eso es importante que nosotros como pueblo de Dios estemos leyendo la palabra, estemos observando los tiempos y nos estemos dando cuenta que no puede haber momentos de confusión, sino que debe de haber esos, entre comillas, cálculos o ese cuidado, esos detalles en la parte espiritual, de manera que se llenen
y se quiten cualquier tipo de vacío que haya en nosotros en cuanto al conocimiento a la palabra de Dios. Esos espacios que puedan estar desocupados tienen que ser llenos por el Señor, porque el mundo, si no busca de Cristo, esos espacios vacíos, esos campos desocupados van a ser llenados por cualquier cosa y por cualquier persona. Si nosotros no tenemos como un oeste, como un referente, la palabra de Dios y conocer lo que Él nos está hablando, iremos en esa tendencia que va el mundo también y serán esas incertidumbres, esos desconocimientos ocupados por cualquier cosa o por cualquier persona. Y es muy peligroso que haya en nosotros como hijos de Dios ambigüedad. Una persona que dice hacer una cosa y hace otra, o sea, alguien que es falso. Y esto es una base para lo que voy a hablar más adelante con respecto a la iglesia de Pérgamo y la de la Odisea, la de Éfeso. Son esos parámetros para que nosotros vayamos midiendo qué es lo que el Señor está diciendo, qué es lo que está pasando en nuestros entornos. Si nosotros nos permitimos ambigüedad, va a crear un vacío intelectual en el punto de conocer la palabra de Dios, de llenar, de poblar nuestra mente el conocimiento de la palabra. Y eso también se va a reproducir en la dinámica espiritual. Y esto lo que provoca es que se torne en una confusión. Y entonces, quien no tiene nada que ver, no tiene realmente un referente espiritual, no está realmente hablando lo que es, tome control de la vida, de los pensamientos, de las emociones de las personas. De manera que se llenen esos espacios con ideas y palabras. Si usted y yo somos los llamados a hablar y nosotros mismos no estamos inquiriendo en la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Tomo como por ejemplo que una niñita de 5 años llega a su casa y le dice a la mamá, yo soy lesbiana. Y la mamá le dice, ay, pero ¿cómo? Sí, soy lesbiana. Y entonces la mamá se escandaliza, pide oración, le da de todo, pero cuando alguien le pregunta a la niña, ¿qué ha hecho usted? ¿O qué siente usted que usted dice eso? Es que en una red social alguien dijo que tal y tal cosa y como yo sí, entonces yo soy eso. Y la definición nada tenía que ver con lo que realmente es el asunto. ¿A qué están expuestos nuestros niños? Y usted también repite, hace eco de palabras de gente que no tiene conocimiento de la palabra o de gente que osa ponerse en lugares de autoridad, charlatanes, que hablan y dicen sin fundamento. Pero como usted y yo tal vez no estudiamos como debe ser la palabra, no oramos y pedimos dirección al Señor, estamos haciendo eco de una palabra, de un pronunciamiento, de algo que no corresponde. Ahí es donde estoy afirmando que una ambigüedad crea un vacío intelectual y que este se va a reproducir en la vida espiritual y por ende en la física. Si ha habido un momento en nuestras vidas de realmente ocuparnos de la palabra, ocuparnos de enseñarla como está aconsejado, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando se acueste, cuando coma, cuando se levante. No solo para usted, no podemos ser egoístas. Hemos de compartir la palabra con nuestros hijos. Y hemos de enseñarles a pesar qué es lo que se está diciendo y en qué creemos y si eso realmente
Es lo que Jesús vino a modelar. Es realmente nuestro credo, es nuestra fe, es realmente lo que creemos, lo que pensamos. En algún momento he dicho, es preciso que en las casas, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, digamos, esto es nuestro credo, estos son nuestros valores, en esto nosotros nos mantenemos y desde ese lugar establecido llamamos a cuentas a cada uno de los miembros de la familia o de la congregación, basados en la palabra. Porque si no somos conocedores de la palabra, entonces aludiremos a lo que sea. Pero si nosotros nos confesamos seguidores de Jesucristo, que es lo que significa ser cristiano, que sigue a Cristo, debe de haber realmente un conocimiento en qué creemos, en qué valores tenemos, cómo nos comportamos, qué es lo que no vamos a admitir, qué es lo que no vamos a permitir, porque acorde a la palabra de Dios no está bien. Cuando hay una persona, sin que tomemos mayor importancia por la edad, sea una personita muy pequeñita o muy grande, que se para firme, literalmente radical e impacta a los demás, porque sabe en qué ha creído. Y por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queremos adolescentes y queremos jóvenes metidos realmente de cabeza en las cosas espirituales. ¿Se ocupó usted o me ocupé yo de modelarles a Cristo, de acercarlos a Cristo? ¿Qué está pasando con los niños en la fe? ¿Nos estamos ocupando de poderles dar palabra, el alimento que necesitan? Esta palabra, como le hemos dicho, esto es vianda, esto no es leche. Y va más allá de religiosidad, y va más allá de estar poniendo un montón de peros para que una persona se acerque a Cristo. Es realmente entender la importancia de manejar los conceptos, los conocimientos de la palabra, que son medulares para que un creyente en este tiempo pueda prevalecer a pesar de tanta contaminación visual y auditiva que estamos sufriendo. Y por eso vamos a afirmar que el modo de pensar es importante. Nosotros, como hemos dicho, como los hijos de Isaacar, una iglesia profética en épocas de transición, es crucial para asegurarse la victoria. Y aquí es donde vemos que es necesario que las funciones interpretativas, acuérdense que hemos dicho, por años se ha dado énfasis al ministerio profético para lo que es avisar, saber el día de mañana. Pero el Señor nos está exhortando y decir, entiende que para esta temporada lo más importante son las funciones interpretativas del don profético, porque se vuelven vitales para la dirección y la esperanza del cuerpo de Cristo. Tenemos la palabra revelada, que es la Biblia, es la profecía escrita. Hemos de ocuparnos de estarla interpretando. Yo le puedo decir a alguien, lea la Biblia, y alguien se puede leer la Biblia, no sé, en el menor tiempo posible. Pero ella misma dice que eso mata, es el Espíritu el que vivifica. Es buscando la presencia de Dios, es diciéndole, Señor, revélame, Señor, háblame. En el momento que yo lea, aunque sea un versículo nada más, que yo lo pueda rumiar, que yo lo pueda meditar, que yo pueda entender qué es lo que tú me estás diciendo. Y en función de la palabra, orar, porque eso es lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Hay gente que una verborrea y muchas cosas y palabras elegantes, como dicen de domingo y todo eso. Pero hay asidero en la palabra. Estamos orando, creyendo en la palabra. Obediencia. ¿Por qué? Porque cuando yo soy obediente, voy a tener pendiente los preceptos, los mandamientos, lo que el Señor me está diciendo, las recomendaciones, las directrices.
Y entonces yo oro con base en lo que dice la palabra. Señor, tu palabra dice que en el nombre de Jesús hay personas que les da pereza orar, no quieren orar. Ay, qué cansado orar. Tome la palabra, léala en voz alta, creyendo lo que está leyendo y ministre los aires, ministre su vida, ministre su familia. Es importante que nosotros estemos viviendo ese avivamiento de luz, o sea, ese clima espiritual, porque necesitamos interpretar con urgencia y vigor esa visión fresca que el Señor está trayendo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación. Y hemos de entender que cuando se están dando estos avivamientos de luz, o sea, la manifestación de Dios, también se dan los avivamientos del mal. Y estos pretenden desafiar los propósitos de Dios, tal cual se puede leer. Y no lo vamos a hacer ahorita, pero lo podemos leer todas las veces que ocurrieron situaciones particulares en el libro de los Hechos. Vemos que con Daniel, que él oraba 3 veces al día y cómo el Señor le respaldó en cada paso que él dio, por cada etapa que él vivió. Pero simultáneamente con ese avivamiento de luz, de poder, de autoridad que estaba experimentando él y sus amigos, él estaba en medio también, o se estaba desarrollando cercano a ellos, ese avivamiento del mal. La astrología, la adivinación, la presencia de hechiceros, de brujas, de magos. Hemos de entender que la iglesia global de Jesucristo enfrenta ese asedio, vamos a ponerlo entre comillas, de Nabucodonosor. ¿Cómo lo vemos representado? Con el exilio espiritual como salida para apatía y la autocomplacencia. Esas son dos cosas que se están dando ahorita. Nosotros, particularmente en Ministerio SEA 6.3 ha dicho, hemos entrado en un tiempo de avivamiento. Y una de las razones del avivamiento es eso, la limpieza, la purificación, donde el Señor viene quitando, derribando todo aquello que está poniendo obstáculo y todo valle que está hundido, que se haya allanado. Y en medio de eso, el enemigo está trayendo apatía y autocomplacencia. ¿Hay en algún momento que usted ha sentido eso o usted ve la gente apática? Usted puede hablar de cualquier tema y todo el mundo le conversa. Basta que usted meta el tema espiritual y le dé la gloria a Dios y usted ve la reacción de la gente. Aún personas en consejería que llaman pidiendo ser ministradas, ser escuchadas por las situaciones que están enfrentando. Mientras está guardando silencio y uno está escuchando muy bien, cuentan y dicen y lloran y agradecidas por el tiempo de que se les ha escuchado y lo que se les ha dicho. Pero en el momento que se les dice, de acuerdo a la palabra de Dios, esto es lo correcto. Hay que perdonar, hay que entregarle la vida a Cristo, hay que arrepentirse de los pecados. La gente se corre totalmente, ya no quiere más conversar, ya no quiere más ministraciones, ya no quiere nada. Ah, no, yo vine nada más para que me oyeran, para yo solo lo que yo quiero decir. Es una apatía. Esas personas que se les ha hablado una y otra vez, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros o nos ha enviado a hablarle a otro? Sobre este punto, sobre este punto, sobre este punto, y la persona dice, ay, qué cansado, siempre lo mismo. Y el asunto es que está la autocomplacencia. No quiero llorar y estar llorando mis heridas, estármelas lamiendo, me siento feliz, me deja cierto rédito, el estar en este estado de conmiseración, de lamerme las heridas, de dar lástima.
Así como se está viviendo un avivamiento de luz, hay avivamientos del mal. Usted decide si usted lo vive acorde a la palabra de Dios o usted en medio del mover del Espíritu Santo se deja influenciar por brujos, por magos, por hechiceros, por adivinos, por astrólogos. ¿Sabe? El Señor me pone que hay gente que sigue consultando cosas que no son. En lugar de hablarle a Él, leen a ver qué dice el horóscopo. Alguien ha estado consultando la Ouija, me dice el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Usted entiende? ¿Usted le explicaba a sus hijos, a su familia, lo que es abrir puertas a nivel espiritual para que el enemigo entre a golpear la vida de las personas, los hogares, las congregaciones? ¿Es usted una persona que ha prestado su congregación para que se hagan cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Quién permite usted que suba al altar? ¿Quién está ministrando? Otra persona no va a dar cuenta de su responsabilidad como ministro del Señor, porque el Señor nos llama santidad en alma, cuerpo y espíritu. Y se está viviendo un tiempo de apatía y un tiempo de autocomplacencia. Si me gusta, lo hago, y si no me gusta, me voy. ¿Dónde están los cimientos? ¿Dónde está situada nuestra fe? ¿Sobre qué hemos construido? La casa del sabio bien la construyó, sobre la roca firme la dejó. ¿Pero qué dice? La casa del necio mal la construyó, sobre la arena floja la dejó. Y a veces decimos, ¡ay, cantar canciones de escuelita dominical! Sí, lástima que nos las perdimos, porque más de uno se le ha olvidado esos conocimientos básicos, medulares, sobre qué estamos construyendo. Y en medio de estos avivamientos del mal y en medio de esta apatía y esta autocomplacencia que se está dando, y que quede muy claro, no estamos siendo enfáticos en los que no conocen de Cristo. Esto es para los de la casa, para usted y para mí. Hemos de abrir paso, de abrir brecha, de romper, de desarraigar toda oscuridad de Babilonia, de Egipto, de lo que dijimos entre comillas, de Nabucodonosor, y abrir un paso hacia la profecía extrema. O sea, ¿somos o no somos? ¿Estamos tomados de la mano del Señor o no estamos tomados de la mano del Señor? En otros aspectos, usted puede ser de color político o partido, de equipo, de deporte, lo que usted guste. Pero la parte espiritual está Dios y está el diablo. Si no, la palabra dice, si no están conmigo, contra mí están. Y hoy el Espíritu Santo lo que dice es, cuando les he hablado, piensen en lo que están pensando. Es porque hay algunos que están muy acurrucados en un lugar que no corresponde, amparados en cosas que son contraproducentes, que no vienen de la presencia del Señor. Y luego leemos en los evangelios donde dice, y vendrán unos a su derecha y otros a su izquierda. Y los de la izquierda dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre y en tu nombre. Y que dice que el Señor se devolverá y les va a decir, no los conozco. En Mateo 12:30, Esther aquí me está apoyando, gracias, con la palabra que dice, el que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es una revisión. Y en la seriedad que yo les pongo es porque realmente es algo muy serio. Mas, sin embargo, les recuerdo decir que con la formalidad que merece este tema, hemos de agradecer de que el Señor nos está hablando, de que el Señor, mientras hay vida y esperanza, apercíbase, deje de estar en la misma majadería, deje de estar en la misma tosudez. Hay gente que dice, qué linda la prédica, qué linda la enseñanza, Dios sí la usa. Ajá, ¿y qué hacemos todos con la palabra? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amados? Es un asunto de urgencia, de movernos, de despertarnos. Porque es lo que el Señor quiere. Y por eso estábamos hablando de interpretar los climas espirituales. ¿Alguien escribe algo? La importancia de interpretar los climas espirituales. Porque esto nos va a permitir ganar un lugar, una ciudad, las llaves de una región, de una nación. Denme un momentito porque veo que hay una participación. Ah, ok. Bueno, hay una hermana que dice, buenas noches. El chance, la lotería, las rifas no le agradan a Dios. Un creyente no debe jugar esto. Bueno, como hemos sabido, nada de lo que son juegos de azar corresponden a los hijos del reino. Y sin embargo, vemos que hay lugares, hay prácticas donde dentro de las mismas congregaciones esto se usa hacer. Creo que esa respuesta, lo que le voy a decir es que nuestra confianza está en el Señor. Y si nosotros creemos que Él es nuestro proveedor, vamos a entender que tengamos o no tengamos trabajo, tengamos o no tengamos profesión, nuestra providencia, nuestro existir está en las manos del Señor. La palabra dice, mirad las aves del campo, ¿cierto? Y cómo Dios tiene cuidado de ellas. Esto nos lo dice en Mateo 6:26, que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellas? Recordemos junto con esto que nuestra dependencia es de Dios. Y cuando hemos hablado de que en Eclesiastés 3 nos habla de los 28 tiempos que se pueden vivir, hemos de saber que nuestra vida está en las manos de Dios. En 1 Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que es una responsabilidad de cada quien saber que nuestra bendición y que si en algún momento estamos muy apretados económicamente o estamos pasando situaciones de enfermedad o situaciones de problemas familiares, todo eso está contemplado por el Señor. Él va a estar ahí y Él nos va a dar la salida. Él lo está permitiendo, nos va a dar la capacidad para sobrellevarlo. Así que en el momento en que yo deposito mi confianza en otra cosa, bueno, ahí es el punto que hay que revisar. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Algo por lo cual los juegos de azar no son bien vistos, los encontramos en Mateo 27:35, donde dice que echaron suertes y repartieron los vestidos del Señor. Recordemos que en alguna enseñanza hablamos sobre Pedro también, cuando faltaba ese apóstol que el Señor les dijo, porque ya Judas se había apartado, ¿verdad? Se había ido a colgar. Eran 11 los que habían quedado. Jesús les dio una directriz. Espérense, solo estén, no hagan nada, no tomen decisiones. Y aún así Pedro decide, echando suertes a elegir, y ahí sale que eligen y a Matías.
Entonces, creo que queda claro que nuestra dependencia total y absoluta es del Señor. Amén. Es del Señor. Y al hablar entonces de esto, los climas espirituales, esta pregunta que hace esta hermana es válida porque es cómo nos diferenciamos del mundo, cómo la gente ve que nosotros no vamos en tendencia a lo que van los demás. Hemos de ser radicales, hemos de ser radicales. Tal vez en algún momento nos van a llamar fanáticos. Bueno, ya lo asumiremos, sí, seguro que sí. Porque nuestra dependencia, nuestra vida está regida por el Señor. Acordémonos que hemos dicho, Señor, yo debo de preguntar. Yo debo preguntarle al Señor, ¿hago esto? ¿No hago esto? Y debo de esperar la respuesta. Cuando usted lee Samuel, toda la historia de David, a pesar de que él fue un hombre imperfecto, pero con mucha usanza, con mucha frecuencia, él pedía que vinieran esas piedras, ¿verdad? Urín y Tumín, para consultar al Señor por medio del sacerdote y decirle, ¿voy a la guerra? No voy a la guerra. ¿Y qué otras cosas preguntó? Aunque se sintiera, por decirlo así, entre la espada y la pared, esperaba y le consultaba al Señor. Y es algo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando. Escúcheme. Y es el tema de la enseñanza hoy con respecto a la oración. Oramos, pero escuchamos el corazón de Dios. Estamos dando tiempo para ver cuál es su respuesta. Con esa pregunta yo le hago otra. ¿Usted cree que Dios lo mande a usted a que compre juegos de azar? Respóndase, porque creo que aquí todos son maduros en la fe. Y algo importante, bueno, son las 8, vamos a ver. Algo importante que quiero dejar para que lo estemos meditando es que hagamos lectura en esta semana y en la siguiente, si Dios lo permite, con respecto al Apocalipsis, donde viene el mensaje a las 7 iglesias. Hagamos esa lectura porque vamos a ir haciendo revisión a partir del capítulo 2 de Apocalipsis. Con mucho gusto, hermana. La hermana que hizo la consulta está agradeciendo con mucho gusto. Vamos a ir desmenuzando, vamos a ir viendo, porque siempre se nos ha dicho que Israel es el reloj de Dios. Pero creo que es importante observar la naturaleza, porque ella sí, ahorita con base en lo que leímos, ella pide, gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y también es necesario que revisemos las iglesias para poder tener ese parámetro, esa claridad de cómo estamos nosotros y de cómo está nuestra congregación, de cómo está nuestra familia, por dónde va. Porque esa revelación que se hace a los diferentes tipos de ciudades concuerdan con lo que está pasando hoy en el mundo con respecto a la particularidad de lo que vivían cada una de esas iglesias y los mensajes que se le dirigieron a cada una de ellas. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú nos estás diciendo que hemos de tener coherencia en lo que decimos creer, en lo que pensamos y cómo vivimos. En el nombre de Jesús, seamos humildes, Señor, porque eso me lo pones muy importante, la humildad. Agudizar nuestro oído. Porque te hablamos y te hablamos y te hablamos, pero es preciso que nos callemos y escuchemos qué estás respondiendo. Y si tú no respondes, entonces hay que esperar a ver qué es lo que hay que hacer. Seguir clamando, actuar.
Danos ese discernimiento de espíritu, Señor, realmente para poder hacer las cosas acorde a tu voluntad. Hay momentos donde tú en tu soberanía guardas silencio y no adviertes, no dices. Mas, sin embargo, sabemos que tú eres fiel y permaneces con nosotros. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros esté pesando. Entienda que la salvación es gratuita, pero es nuestra responsabilidad crecer, madurar, cultivar la relación contigo. Y que cuando estamos cercanos a ti, tú das esa dirección, esa esperanza para lo que tengamos que vivir, que tengamos que pasar, lo hagamos tomados de tu mano. Yo declaro, Señor, que en esos climas espirituales te encontramos, te escuchamos, te sentimos y te seguimos. Renunciamos a todo creer que somos sabios en nuestra propia opinión y te reconocemos. Yo sé que hay gente que se ha examinado y ha visto, ha detectado cosas que no están bien. Todos, porque tu Espíritu Santo trae la palabra para todos. Permite, Señor, que nosotros tomemos la providencia necesaria para poder actuar proactivamente. O sea, ya haber pensado de antemano al venir las situaciones, cómo vamos a reaccionar. Y claro está, tomados de tu mano y por medio de tu consejo. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a las familias, bendigo a tus hijos. Reprendo todo espíritu de soberbia, de altanería, de orgullo, de prepotencia. Todo espíritu de soledad, toda ansiedad, Señor, que ha estado viniendo a atacar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, cobertura, Señor, porque nosotros somos el pueblo de la tierra de Gosén, somos tus hijos, Señor, y estamos habitando bajo tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Gracias te doy por este tiempo de enseñanza, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.